empezar a grabar. Bien, muchachos, espero que hayan podido ver el video anterior, el que les pasé, el que les hice énfasis, donde les narro cuál es el problema que aparentemente tenemos. Y el problema, vuelvo a repetir rápidamente, se trata en que la oveja, por acá, el ángulo y el ángulo futuro, nos estamos refiriendo al sprite, perdón, a la dirección, ¿no? Así fue como lo concebimos al principio. Tenemos una dirección que es un vector y estos ángulos van en función de esa dirección. Pero esa no es la dirección del sprite, a eso es que me refiero. Vuelvo acá con el mismo tema. Supongamos que este es el sistema y aquí está el vector, director. Esto tiene un ángulo asociado alfa. Se supone que este fue el que yo llamé ángulo, ¿sí? Y la distancia futura, pongamos que esta es la distancia futura, tiene un ángulo diferente, beta. Este beta es al que yo llamé ángulo futuro, ¿ok? Ángulo futuro. Estos dos ángulos están asociados es al vector director, pero no están asociados al sprite. Bien, porque observen un ejemplo. Supongamos, por un momento, que el vector director es este, ¿verdad? Y tiene un ángulo de 90, porque es un ángulo rectangular, es recto el ángulo. Entonces, si yo vengo y giro al pobre sprite de la oveja 90 grados, si la oveja está mirando hacia el norte originalmente, va a quedar mirando hacia el este, hacia el oeste. ¿Estamos de acuerdo? Porque le hice una rotación de 90 grados. Lo que quiere decir que este ángulo o le va a pertenecer al sprite, como lo dije en el video anterior, o nos creamos otro ángulo para el sprite. Si me captan la idea de dónde está el error y por qué vemos a la pobre oveja girada para otro lado que no le corresponde. Porque tengo una asociación de ángulos que está correcta mi abstracción, pero la estoy aplicando mal al sprite. Ese no es el ángulo del sprite. Entonces viene todo un sistema muy interesante, porque lo mejor obviamente de tener un error lógico es poderle conseguir la solución, es decir, que uno se dé cuenta cuál fue el error que cometió. Porque conforme uno se dé cuenta, bueno, está listo. Va para el cementerio de los proyectos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros tenemos el sistema, ¿verdad? Este sistema lo estoy construyendo sobre el punto central de la oveja, ¿no? Estoy suponiendo que el sprite de la oveja está así, está ahí. Supongamos que la oveja va en alguna dirección, no importa ahorita. Ahora, se supone que voy a tener una división de este estilo. ¿Por qué esta división? Porque yo tengo cuatro sprites, ¿verdad? Si el vector director está en esta zona, en alguna de estas zonas, es decir, es este o es este, voy a utilizar el sprite de la oveja que va al norte, ¿cierto? Si el vector director va acá o va acá o va acá, voy a utilizar el sprite que va al este y así sucesivamente para el sur y para el oeste. Es decir, no tengo los mismos sprites. Pero observen esto. Cuando el sprite vaya al este en ángulo cero del vector director, coincide con el ángulo cero del sprite. Yo no quiero que se mueva el sprite. Pero cuando el sprite va hacia el norte, que está en ángulo 90, el sprite tiene ángulo cero, porque yo quiero que el sprite no se mueva, se quede quietecito yendo hacia el norte. Vale, ese es el rollo que tenemos. Explico porque, observen, en la clase pasada, ayer, grabé el otro video y mi intuición en ese momento, lo que yo decía era, nada, este ángulo y el ángulo futuro pertenecen es al sprite y la dirección es otra cosa. Y hoy estoy con otra apreciación, que las dos son válidas, ojo. Lo que estoy diciendo es, oye, pues dejemos este ángulo para la dirección y creémonos otro ángulo para el sprite. ¿Les parece esa idea bien? Sí, vamos a irnos por acá a explorar a ver qué es lo que podemos hacer. Lo primero es que nos tenemos que asegurar que esto esté funcional. Así el ángulo del sprite eh, me dé un poquito de complicación. Entonces voy a crearme por acá un float ángulo sprite, punto y coma. Ángulo sprite. Tengo el ángulo que es
el ángulo de la dirección actual y tengo el ángulo futuro, que es el ángulo de la dirección futura. Y tengo también la dirección, que es la dirección actual, y tengo la intención, ¿bien? Que es hacia dónde voy, norte-sur, que esto es para el spray. Es decir, estas dos cosas, la intención y el ángulo spray, van a pertenecer al, a la parte de la manipulación del spray, ¿ok? Y esto va a tener que ver con la manipulación de la dirección de la oveja, que tienen que ver, pero no es lo mismo. Eso es lo que quiero que precisen. Sí están relacionados porque la oveja tiene un sprite, pero no es lo mismo. La interpretación no es igual. Voy a usar cosas de los dos elementos para poder hacer las interpretaciones correctas. Entonces voy aquí, voy a eliminar estas gráficas y vamos a volver a revisar porque teníamos algunas cosas interesantes acá. Voy a ir bajando por acá. Esto es oveja.h, vámonos a oveja.cpp para verificar algunas cosas por aquí. Ok, voy por acá, inicializar, dibujar. En dibujar, hago el recorte, toda la cuestión. Bueno, esto es el giro. Y tengo que empezar a trabajar con el ángulo de la oveja. Vamos a empezar por esa parte. En principio, cuando inicializamos a la oveja tiene una dirección 0,1, va hacia el sur y tiene una intención sur, y yo le puse un ángulo cero. Este ángulo lo modifiqué en la clase anterior, pero ahora estoy cambiando nuevamente la perspectiva, ¿verdad? Porque agregué ángulo del sprite. Este es el ángulo del sprite, ¿ok? Este es el ángulo del sprite, pero el ángulo real del del vector director, si va hacia el sur, es de -90, ¿no? Sería lo correcto. Va hacia el sur, recordemos. Va hacia el sur, pero entendiendo de que es como que está al revés el sistema, ¿no? Si va hacia el sur, el ángulo perdón, es de 90, porque aquí es al revés, ¿cierto? Es decir, en vez de contar el positivo hacia arriba, cuento el positivo es hacia abajo. Y hacia arriba sería negativo. Hacia el norte sería negativo, hacia el sur sería positivo. Entonces corrijo acá, 90. Esto es lo que tengo por este lado. Entonces voy a copiarme estos dos, porque voy a empezar a hacer otra vez manipulación completa. Y por aquí tengo otro constructor que tengo que también ponerle esos valores. Aquí está. Y aquí está. Vamos a ver cómo lo vamos a ir utilizando. Inicializar no utiliza nada de eso. Dibujar. em, Dibujar sí utiliza por aquí el ángulo, pero él va a utilizar el ángulo del sprite, el que se le asocie al sprite. Ok, vámonos por acá. Ya no se usa más. Get radio, chocas. Chocas no usa el ángulo. Bueno, sí usa aquí un ángulo, chocas. No, perdón, pensar. Esa sí usa un ángulo. Así que vamos aquí a chequear qué hace pensar. Pensar, lo que hace, yo aquí mandé a dibujar el vector director. Voy a ir borrando esa ruta de traza. Aquí pregunta si la dirección, la componente x es cero, quiere decir que entonces va hacia el sur o hacia el norte. Si esta es positiva, va hacia el sur. Entonces, bueno, aquí voy hacia el sur. Ponemos opción uno, que es sur. Ángulo, recordemos que este es el ángulo del vector director, que es hacia abajo, ¿no? Hacia el sur. Sería 90. Y voy a tener, por supuesto, el ángulo del sprite, ¿no? Que sería ángulo del sprite igual a cero. Punto y coma. Ángulo futuro, yo estoy diciendo que es igual a ángulo porque quería obligarlo a ir hacia el sur, pero yo pudiera aquí de una vez intentar que tenga un ángulo diferente. Ángulo es igual a un RAN de 45, creo que es muy exagerado este 45 nuevamente.
porque progresivamente puede llegar a ese cruce, ¿no? Entonces, voy a cambiar este 45 por 15. La vez pasada yo les había dicho de la división exacta, ¿no? Pero creo que va a ser muy exagerado que lo hagamos así con esta apertura completa, que es 90, sino que más bien la oveja, si va en esta dirección, tenga una opcioncita más pequeña de poder moverse. Y progresivamente ella va a cambiar a un ángulo menor. Igual este es un número que podemos cambiar cuando queramos. Ok, 15 y le ponemos más o menos para poder que se actualice el ángulo futuro. Continúo. Si no, quiere decir que vamos en la otra dirección. La opción es 0, al norte, menos 90 y el ángulo del sprite es eh, 0, porque se supone que allí yo voy a estar utilizando el sprite que va al norte y ese está en ángulo 0. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Ok, continúo. Ángulo menos 90 y aquí, bueno, igual, vamos a ponerle 15. Voy a continuar por acá. Aquí viene un si no, que era para ahora chequear si getY es 0. Entonces, si este es mayor que 0, lo que va a ocurrir es que voy hacia el este con ángulo 0, porque justamente ahí está perfecto el sprite. Y tengo un ángulo... Ah, no, perdón. Aquí me estoy confundiendo nuevamente. El ángulo del sprite es 0 y coincide con el ángulo del vector director porque va hacia el este. El ángulo está sobre el eje 0 y decide una cuota para poder irse a un lado o al otro. Y si no, es porque va hacia el oeste. Nuevamente, el ángulo del sprite es 0. El ángulo corresponde del vector director a 180, porque recuerden que si va hacia el oeste, sería en esta dirección. Y el ángulo es llano, 180. Por eso lo estoy indicando 180. Ok. Y el ángulo futuro, 15. Vamos a ponerle aquí 15. Este 15 nos va a dar trabajo, creo, pero hay que empezar a hacerlo así de una vez. Y este si no es para el otro caso. Voy a ir borrando todo esto. Tengo el ángulo, no es exactamente esto, no es 0. El ángulo es un cálculo que hay que hacer para poder obtener la arcotangente de la división por 80 entre este numerito, que a la final no utilizamos este número, ahorita lo cambio. Utilizamos fue el arcocoseno de -1, ¿cierto? Si no me equivoco. ¿Dónde lo utilizamos? No recuerdo dónde lo utilizamos. Bueno, ahorita lo corrijo. Y el ángulo futuro, la misma historia. Es una suma de 15 para el sitio que sea, ¿no? Luego corrección del ángulo para poder que el ángulo esté correcto. Luego viene esta parte que es muy importante. Voy a quitar el comentario final. O bueno, voy a ir bajando. Sería si el ángulo es menor a 45, la opción es 2. Para saber en qué parte voy. Creo que esta parte toda estaba bien. Y terminamos el pensamiento, ¿no? Aquí se establece la intención fundamental, aunque no tenemos el ángulo todavía. Esa sería como lo que hay que ver, porque el ángulo tiene que estar calculado con el ángulo, con la dirección futura. Bien, entonces vamos a ver si eso lo tenemos que hacer acá o lo tenemos que hacer en otro lado. Mover lo que hace es directamente poner la posición futura, indicar que el nuevo ángulo del vector director es el ángulo futuro y la dirección está en función del ángulo para poder ajustarlo. Ok, tengo que corregir por esta parte. Copiar, que esto sería pi. Vamos acá un momento arriba. Ajá, aquí puede generarse un problemota, porque estoy dividiendo y debo verificar que no se me pongan ninguno en cero, ¿no? Miren esto que está acá. Ok, bajo acá. Ok, el ángulo, tengo la intención. Ahorita vamos imprimiendo nuevamente. Dependiendo de la intención, escojo el recorte. No tiene más nada. Premover lo que hace es calcular una distancia inicial con el ángulo del ángulo futuro.
em, calcula una posición futura, ¿no? Tenemos que asegurarnos es que en mover se calcule el nuevo vector director para poder que eso se complete, ¿no? Y eso es lo que se hace. Ahora, lo que no se hace en ningún lado es calcular el ángulo del sprite. ¿Qué ángulo va a tener el sprite como tal? Ahorita debe funcionar como estaba funcionando, ¿no? El ángulo del sprite está establecido en algún número y pues va a contenerse allí. Observemos que ahí está moviéndose en diferentes sentidos, pero tiene un solo sprite, ¿no? No, no me está cambiando el sprite. De hecho, está como en un círculo. Sí, sí, sí ven. Ok, vamos con el ángulo del sprite, a ver qué podemos hacer con él. ¿Dónde hay que ajustar el ángulo del sprite? A mí me parece que el ángulo del sprite hay que ajustarlo acá, porque ahí es donde yo estoy escogiendo el nuevo ángulo, ¿ok? Y ese ángulo tiene que ir en función de en qué parte está. Por ejemplo, acá, ¿no? Si va para el norte, ¿entre qué valores y qué valores tiene que estar el nuevo ángulo para yo ajustarlo? En principio. Es decir, que el cambio lo vamos a hacer aquí. ¿Este es qué método? Este es el método pensar. En pensar cambia. No, pero en pensar no puedo cambiar el ángulo del sprite, ¿cierto? Porque solamente está pensando. Quien debe cambiar el ángulo del sprite es mover cuando se mueva. Ese sería el correcto. Ahora, lo que estoy viendo acá es que no me está cambiando la dirección. Y eso debería estar funcionando, aunque el ángulo no se esté moviendo. Vamos a corregir esa parte antes de irnos con el ángulo del sprite. Acá en dibujar, dibujar dónde está, acá. Voy a hacer un ángulo sprite, pero ahorita le voy a decir, mira, el ángulo de rotación es cero. De modo que no se me distorsione en ningún sentido. Ok, vamos a ver qué pasó acá. Ok, ok, ahí está. Ok, se está quedando en el Y recorte es cero, entonces no está tomando una decisión de ir hacia otro lugar. A ver, vamos a volver a pensar en la lógica de esto porque el código está largo y no es tan sencillo precisarlo. Estos son constructores, esto es el inicializador. Dibujar, que al final lo que va a hacer es un dibujo, voy a esconderlo. Radio, también no hace nada. Chocas, pensar. En pensar yo debo cuidar cuando piensa que se está generando. Eso es algo muy importante. Se está generando. El ángulo del, del sprite no, perdón, del vector director se genera. Observen que aquí está. Lo actualizo. ¿Cuál es el ángulo asociado? Y un ángulo futuro. No le hago mucho caso a eso porque no lo va a usar aquí. Pero sí me interesa este ángulo. El ángulo que le está dando exactamente al, ¿cómo se llama? Al vector actual, al vector director, al vector no, al ángulo del vector director. Porque el vector director aquí no lo está modificando, solo tiene un ángulo. Sí, aquí no modifica absolutamente nada de lo importante. Tenemos ángulo cero, ángulo futuro. Esto depende del vector director. Ahora, una vez que entra aquí, se calculó el nuevo ángulo futuro, que este básicamente es el que va a estar ejecutándose todo el tiempo. Este puede ir para adelante o para atrás dependiendo de lo que se quiera hacer con el vector director. Se corrige en la cantidad de ángulo que tenemos y por acá empezamos con, bueno, estos son para los sprites. Vámonos con mover.
Mover no, con premover. Premover tiene que darme una posición futura. ¿Hacia dónde va? Esta posición futura, volvemos a repasar, la estoy consiguiendo calculando las distancias en X y Y, que son estas dos primeras que están acá, que debo yo avanzar para poder moverme en función del ángulo futuro. Es decir, estoy consiguiendo el nuevo vector director. Y a partir de la posición inicial voy a sumar la componente del vector director más la velocidad. Eso es básicamente lo que estoy haciendo. Eso hace que tenga yo en NA, en nueva X y nueva Y, la posición o conformado el punto que define el vector director nuevo, ¿ok? El futuro. Y por eso se pone acá, que tenemos este en posición futura. Mover, ahora sí, lo que hace es aumentar el recorte de la horizontal, que es para que se vea que camina. Luego actualiza la posición, actualiza el ángulo y actualiza el vector director. Es decir, el nuevo vector director. Observen que ya no uso ángulo futuro, sino ángulo porque se acaba de acomodar, por así decirlo. Ahora, la intención que tiene que actualizarse también. Y este puede ser un problema, porque aquí, cuando yo acabo de acomodar el vector director, puede ocurrir este caso, que la oveja estaba mirando así y ahora mira así. Se pasó de este cuadrante a este cuadrante. Es decir, que ahora en vez de ir al norte, va al este. Y la intención, ¿quién me la cambió? ¿Cómo se está cambiando la intención? La intención tiene que estar asociada al vector director actual, es decir, a la dirección. No puede estar asociada al futuro. Entonces vamos a ver qué cosa estamos haciendo por acá en premover. En premover yo no me meto con la intención para nada. En pensar me meto con la dirección, sí me meto con la opción, ¿verdad? Me meto con la opción, pero aquí, ok, entonces la dirección, atención, por acá, la dirección no puede estar supeditada al ángulo futuro, ¿sí lo ven? Porque estaría yo mandando a dibujar en un sprite que no corresponde al actual. Tiene que estar es al ángulo actual, al que se está ejecutando actualmente. Pero me parece que toda esta parte debe estar, voy a quitarla de aquí, eso es lo que quiero hacer, porque me parece que aquí no es el lugar donde yo debo manipular el ángulo actual para decidir qué sprite voy a utilizar. Bien, sino que toda esta parte, vamos a ver esto, bueno, es hasta por aquí, me parece. Todo esto, voy a quitarlo y luego vemos a ver cómo solucionamos. Debería ir aquí afuera, ¿no? En esta zona. Pero no conforme con que debería ir en esta zona, tengo que moverlo a mover junto con esta actualización. Voy a quitar esto de acá y lo voy a mover a mover. En mover, luego de que yo actualice el ángulo por el ángulo futuro, es decir, que ya esto se va a ejecutar sí o sí, yo voy a aprovechar de actualizar la intención. Y ahora sí elijo qué es lo que voy a hacer con el recorte de la intención. Voy a ver si este movimiento de código de un módulo a otro ya satisface mi necesidad de que eso funcione correctamente. Vamos a ir viendo. Yo lo veo eso como que está pegado en el mismo sitio con el mismo sprite, pero eso no tiene que ver con lo que estoy cambiando. Porque, primero, tengo que verificar por qué siempre quiere ir al este. Eso es algo que necesito, ¿no? Segundo, pareciera que el ángulo que está utilizando lo está haciendo que se mueva como en círculos, ¿no? Y no debería tener un movimiento tan repetitivo de esa forma. Debería poder cambiarlo. Entonces, ¿dónde está entrando? Aquí me dice también, obviamente, que miren, el Y recorte está en cero. Eso quiere decir que es la primera línea, que es el que mira al este.
No está cambiando en ningún momento, pero la posición futura sí está cambiando constantemente. Esto que está acá. Entonces, hay cosas que aparentemente están funcionando, pero otras no. Pregunto, ¿se entiende la necesidad de cambiar toda esta zona de ángulo, aunque esto no sería ángulo futuro, ¿no? Sería ángulo, literalmente. Puedo dejarlo futuro porque ya aquí lo estoy cambiando, pero lo correcto es que yo voy a utilizar es el ángulo. Voy a poner esto un poquito menos de código porque está un poco largo. Ok, acá. Y tenemos esto. Intención. Quiere decir que siempre la O está en 2. Bien, cuando yo mande a mover, miren, voy a mandar aquí a imprimir op y vamos a verificar que siempre lo está mandando a imprimir 2. Opción. Ok, ¿qué pasó acá? Opción. Corramos y verifiquemos que siempre está mandando a imprimir este. Ok, por acá, vamos a ver. Opción 2, este. Siempre la está mandando a verificar. Entonces, algo está pasando que no me está haciendo caso al otro sistema de pensamiento para la posición futura. ¿Ok? Tenemos el ángulo, tenemos todo. Bueno, acá yo le estoy diciendo que al ángulo futuro le sumo algo. Creo que esto puede ser el problema. Al ángulo futuro, ¿dónde está inicializado el ángulo futuro? Sí, creo que aquí puede haber un problema. Voy a corregirlo de una vez. No sería ángulo futuro más igual. Claro, porque es que antes yo tenía esta sentencia, ángulo futuro igual a ángulo, pero ahora no. Entonces yo necesito que esto se le asigne lo que tiene el ángulo más este número eh, aleatorio. Debo corregirlos todos. Acá también. Luego hay una corrección de ángulo y a ver, vamos a probar. A mí me parece que ahí hay un problema porque la pregunta es, ¿y qué tiene el ángulo futuro al inicio? Ok, ahí me gusta mucho más porque aunque se ve absolutamente chiflada la oveja, me está cambiando el sprite, quiere decir que tiene intenciones reales de moverse en algunas direcciones. Ahí se quedó quieta porque chocó, pero y no tiene opción para salirse porque el paso seguramente es muy pequeñito, alguna cosa está pasando, pero sí está respetando el sprite con la intención de movimiento que tiene, así que lo vamos a ir arreglando poco a poco. Ahora, está demasiado random walker. Bien, y eso que estamos generando un pequeño ángulo de 15, ¿cierto? Entonces, mm, me veo tentado a poner aquí este 15 que es el movimiento que va a tener, hacia qué parte va a moverse. Vamos a restringirlo mucho más, pero vamos a cambiarlo por una variable. Vamos a llamarla, para acordarnos después, ángulo, ángulo qué, ángulo de apertura, ángulo, cambio de ángulo, cambio ángulo, copiar, por acá no hay más nada, acá, aquí también, para no estar cambiando todos estos números a cada rato, porque si no va a ser terrible. Todas estas no me puse a investigar cómo es que hago para cambiarlos todos al mismo tiempo. Voy a agregarme aquí un atributo, puede ser privado, no hay problema, que va a ser un float, cambio de ángulo, y en el constructor, acá.
Vámonos al constructor. Aquí hay uno y aquí hay otro. Le voy a poner cambio de ángulo igual a 5, que sea un poquito menos. A ver cómo nos va. Y vuelvo. Ok, vamos a ver. Ajá, hay algo acá que no. Ah, claro. Lo puse float y es int, porque lo estoy trabajando con rand, ¿ok? ¿Dónde está? Cambio de ángulo, es un int. Ok, aún no veo, claro, el ángulo del sprite no lo he estado mejorando, ¿no? Pero sí hay algo allí interesante en la ovejita, ¿no? Aunque bueno, parece con Parkinson, pero vamos a mejorarle eso. Aquí que lo podemos mejorar, porque en la vida real, pues, está más difícil. Eh, Voy acá. Vamos a ver, no, aquí no es en oveja. Tenemos cambio de ángulo 5, quiere decir que si yo le pongo cambio de ángulo 3, se va a ver mucho más fluida. Pero, de todas maneras, a ver que tengo que cambiarlo en dos sitios. ¿A ¿Dónde está? Acá. Pero necesito obligatoriamente controlar el sprite. Entonces vámonos a mover. Ahora sí, ya que hay más esperanza de que nos funcione, voy a irme al sprite para poder indicar cuál va a ser el ángulo. Entonces aquí dice, bueno, que la opción es 2, todo muy bonito. Ah, pero ya este es el ángulo final. Sí, este es el ángulo final. Entonces aquí me dice, si el ángulo es menor de 45, la opción es 2. Aquí lo puedo Ay, arreglar. no. Yo quiero. Ajá, ¿hay alguna pregunta? Creo que había alguien con el micrófono abierto. Anthony, me parece. Eh, a ver, acá, sí, lo podemos hacer en cualquiera de las dos zonas. Vamos a hacerlo acá que tenemos el ángulo. Ya este ángulo es el final, muchachos, el que le corresponde. O sea que voy a tener que volver a ponerle las llaves que le quité hace un momento. Vamos a quedarnos con este caso. Ángulo menor que 45 y vamos a ver cómo vamos a hacer lo del sprite. Ángulo menor de 45 es esta zona, ¿sí? Va hacia el este. Estamos todos claros que va hacia el este. Pero yo tengo que ajustar al ángulo que me están dando. Casualmente, si es este ángulo, el ajuste es este angulito que está acá, alfa, que va a ser ángulo justamente, y el sprite debe moverse ese ángulo. No necesito moverlo otro ángulo, sino ese mismo, porque va a bajar, ¿no? Si la oveja iba en esta dirección, yo necesito bajarlo la misma cantidad. La misma cantidad, ¿por qué? Porque el ángulo coincide con la apertura desde el eje X. ¿Vale? Entonces aquí va a ser muy sencillo, o aparentemente eso es lo que va a pasar. Ángulo, sprite igual a ángulo. Va a ser el mismo ángulo. Ah, todas estas tengo que cambiar el cero que mandé a imprimir en dibujar, ¿no? Vamos con otro caso. Que el ángulo sea menor que 135, pero mayor que 45. Es decir, que en esta parte el ángulo va a estar en esta zona, en toda esta zona. Entonces, aquí yo tengo dos casos. O está en este pedacito o está en este pedacito, ¿cierto? Pero atención, porque aquí el sprite va así, va bajando. Y cuando él va bajando en el ángulo de 90, el ángulo tiene que ser cero exactamente. No lo puedo mover ni un poco. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si yo necesito moverlo en esta zona, voy a poner esto un poquito más estrepitoso, ¿sí? Porque es el caso que voy a hacer. El caso que yo voy a hacer aquí en esta parte, voy a ponerle un bloque ahora, va a ser el siguiente. Esto es el caso de cuando el ángulo es menor que 12. No, perdón, era acá, era acá. Voy acá. Ajá. Sí.
Ahora que el ángulo resulta ser menor que 90. Vamos a hacer este caso. El ángulo resulta ser menor que 90. Un momento para cambiar el color acá. O sea, estamos en este caso. Se supone que este es el de 45 y aquí está el vector director. Este es el vector director. Es menor que 90, pero mayor que 45. Se supone que esta medida que está acá es la que yo llamé ángulo. Bien. Y la cantidad que debe moverse el sprite, o sea, el sprite está en esta dirección y yo necesito que pase a esta dirección, a la misma del vector director. Quiere decir que el ángulo que se debe mover el sprite es este pequeñito que hay acá, es decir, este. Y en esta dirección, en la dirección contraria, porque necesito que se regrese. ¿Ok? Recuerden que aquí el positivo es el que viene en esta dirección, no el que se regresa. Entonces, este que está acá lo obtengo restándole a 90 el ángulo. ¿Sí? Ese es este angulito de acá. Y ese es el que va a ser el ángulo del sprite. Entonces, ángulo del sprite, ángulo sprite, va a ser, bueno, aquí